¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista aquí en CNN Chile. Bueno, usted lo habrá escuchado, la revocación de la prisión preventiva a Emilio Berkov volvió a revivir las diferencias que existen entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que ha manifestado en varias ocasiones su disconformidad con algunos fallos o decisiones de los jueces. Para evitar esto, el gobierno trabaja ya en una reforma a la reforma procesal penal. Queremos conversar de este y otros temas, y para eso nos acompaña el presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tenemos tanto que conversar. ¿Tuviste ocasión de escuchar las declaraciones del ministro, me imagino, el ministro del Interior? Muy a la pasada. Lo escuché un poco en la radio, básicamente lo que estaban comentando respecto a las declaraciones del ministro Chadwick, pero la verdad es que yo no las escuché exactamente. Yo te voy a soplar. Dijo el ministro algo así como en un tono bastante comedido, te diría yo, y no beligerante respecto al Poder Judicial, pero dijo que la carga se nos hace más pesada cuando los tribunales no nos colaboran. Nos cuesta entender que no dejen en prisión preventiva a alguien que se encuentra prófugo de la justicia hace 7 meses. ¿Tú consideras que es válida esa queja? ¿Tú de verdad sientes que el Poder Judicial no los está ayudando a ustedes como fiscales, y en este caso al ministro también como persona interesada en la búsqueda de los culpables y, por supuesto, que se haga justicia en un caso determinado? La verdad, yo puedo entender el interés del ministro, lo puedo entender. Pero yo creo que acá el gobierno se ha manejado mal en las lógicas judiciales y también en el funcionamiento particularmente de la Fiscalía. Yo creo que se ha tenido un comportamiento torpe en ese sentido. Creo que fue un error el haber anunciado a los 4 vientos que esta persona detenida, Berkov, me parece que el apellido, está involucrado con la coordinadora Arauco Mayeco, o que pertenecía, ya no me acuerdo exactamente las palabras, pero ¿sí? El hecho es que la persona fue detenida por no comparecer a una audiencia de un delito que es el delito de maltrato de obra carabinero, y también pasó detenido por un porte de arma de fuego. Normalmente esos delitos, esos delitos terminan con cautelares durante la investigación del artículo 155. Eso es la normalidad y eso es lo que pasa, no es de extrañarse. Pero ¿cómo recibes que tú? Yo sepa, o que se conozca dentro del Ministerio Público, no había ninguna investigación formal, o por lo menos hasta ahora no se ha sabido, por el cual se le haya formalizado a él por pertenecer a una asociación ilícita, terrorista o alguna cosa por el estilo. Para entenderlo bien, para uno que está afuera del sistema, una cosa es lo que investiga el Ministerio Público, otra cosa distinta y que no necesariamente están en sintonía o en comunicaciones son las labores de inteligencia, me imagino. Si es que la inteligencia, las labores de inteligencia deciden que tal persona tiene tal participación en tal ilícito, en tal delito, bueno, en su momento debe informar al Ministerio Público porque ustedes son los llamados al ejercicio de la acción penal. No funciona así. ¿Cómo funciona? Existe la ley de inteligencia, que podríamos llamar la ley ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Sí? Y dentro de la ley ANI está el sistema de inteligencia policial, que está conformado por la unidad de inteligencia de las policías, también las del Ejército, de la Armada, etc. Y por otro lado está la ley orgánica del Ministerio Público, está el Código Procesal Penal, el Código Orgánico de Tribunales, el Código Penal. Son legislaciones diferentes y que se manejan en ámbitos diferentes. Y también en estándares diferentes. El estándar de inteligencia policial es un estándar inferior al estándar de prueba de un juicio o lo que nosotros conocemos básicamente del sistema procesal penal, cualquiera sea ya sea del antiguo sistema o del nuevo sistema. Pero para no confundir a quienes no son abogados propiamente y no están tan interiorizados con el sistema, cuando la policía o sus ramas de inteligencia descubren que X persona está involucrada en un delito o tiene participación en una asociación ilícita, ¿cómo se traduce eso en un juicio? ¿Qué hace la persona de inteligencia? ¿Demanda, presenta una acción penal, como lo hacen ustedes en la Fiscalía? No. O sea, claro, en el Ministerio Público. Esa información de inteligencia que, por ejemplo, se puede obtener a través de escuchas telefónicas, se investiga a través de un ministro de corte. Eventualmente, y esa información la coordina la ANI. Eventualmente, solo el fiscal nacional, ningún otro fiscal en el país, solo el fiscal nacional puede requerir información a la ANI, para efecto que la ANI le informe sobre una determinada materia, como por ejemplo ocurrió en el tema del caso Bomba, donde se pide una información concreta a la ANI respecto a si existe o no existe información respecto al caso Bomba. Y la ANI recurrirá a sus organismos de inteligencia policial y entregará la información que corresponde al fiscal nacional. Pero esa es la única vía de relación entre el sistema de inteligencia policial y, por otro lado, el sistema de persecución penal ordinario.
que se que ve es para en los nosotros, tribunales. digamos. Que Exactamente. Son sistemas distintos que no tienen otra comunicación sino a través del fiscal nacional, a través del ANI. Y ahora, ¿cómo me explicas tú o cómo viste tú desde tu rol de abogado y además de fiscal las noticias aquel día en que el gobierno dice que encontraron a una persona fundamental en el tinglado de lo que ocurrió en el sur, una persona que es parte de un grupo violentista, creo que fue la palabra que utilizaron, un sujeto clave que se encontraba prófugo, y después tenemos la audiencia de formalización y queda formalizado por, como tú dices, este delito porte de arma de fuego y estaba prófugo por una lesión a Carabineros. ¿Cómo lo viste tú? Porque mucha gente quedó muy sorprendida. Sí, yo seguí atentamente lo que dijo una fiscal, una colega que estaba en la audiencia, y ella fue súper clara. La fiscal que estaba en la audiencia dijo: momento, nosotros solamente lo estamos formalizando, en este caso por un delito de control de armas. Eso es claro, pero te digo, cuando tú viste las noticias probablemente viste las declaraciones desde el Ejecutivo y luego te enteraste del control de detención o de la formalización. ¿Cómo en tu cabeza se juntaban esas dos noticias? No se juntaban. Ya. Digamos, yo estaba esperando como tengo la mentalidad fiscal, yo estaba esperando que se formalizara al imputado por algún delito relacionado con la ley, claro, de lavado de activos, la ley antiterrorista o asociación ilícita del Código Penal, me imaginaba algo así, pero cuando veo que en realidad solamente pasa por la flagrancia del control de armas y después pasa por el maltrato de obra a Carabineros por no haber asistido a una audiencia, la verdad es que le faltó más contenido a esa información. ¿Hay alguien que no está aprendiendo las lecciones, Pedro? Sabemos lo que pasó en el caso Bombas, más allá de las distintas posturas oficiales, pareciera haber consenso que de lo que ocurrió ahí es que hubo una presión desde el Ejecutivo a que esto se apurara para dar una buena noticia, y entonces la Fiscalía, en medio de la premura, tuvo que acusar antes de lo que tenía que acusar, y que por lo tanto la carpeta con las pruebas, ese contenido, la enjundia, no estaba lista. Y en el apuro, bueno, al final se nos desarmó un caso. Esa es más o menos la versión que se maneja respecto del caso Bombas. Podríamos resumirlo así y estar de acuerdo. Más o menos así. Sí. Bueno, pareciera que la lección no se aprendió y aquí el error, dicen algunos, se había cometido incluso un paso antes. Ya no es que se apure al fiscal o al organismo que está prosecutor, digamos, sino que entonces hacen declaraciones por la prensa que luego no se condicen en absoluto del contenido de lo que está pasando en los tribunales. ¿Qué pasa? ¿Quién no está aprendiendo lo que tiene que aprender? Bueno, yo creo que lo que dije al principio, y voy a tratar de ser lo más diplomático posible. No, ¿cuál es la idea? Dígame la verdad. Voy a tratar de ser diplomático. El gobierno se ha movido con poca destreza en el ámbito judicial y particularmente con los fiscales. No ha generado los vínculos con los fiscales operativos que están todo el día trabajando en contra de la delincuencia. Ellos, como gobierno y supuestamente con el discurso de lucha contra la delincuencia, deberían tener vínculos absolutamente fluidos con el aparato persecutor penal. Y de hecho, si ellos nos conocieran, si supieran cómo nosotros trabajamos y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, este gobierno tendría pero absolutamente resultados distintos en materia de persecución delictual. Y creemos que en eso ha fallado. El gobierno no nos conoce, no nos entiende, pero tampoco ha tenido la voluntad de querer conocernos y de querer entender cómo funciona realmente el sistema procesal penal. Una cosa es leerse los códigos, pero otra cosa es ir efectivamente a una fiscalía y ver cómo está trabajando el fiscal y preguntarle qué le falta y cómo está su trabajo. Eso yo creo que ha fallado fuertemente en el actual gobierno. Yo sobre las relaciones de ustedes con el gobierno quiero conversar un ratito más y sobre todo ver estas propuestas, 36 propuestas que se supone que fue un trabajo en conjunto del cual ustedes de alguna manera formaron parte, pero antes de eso quiero seguir un poco preguntándote, Pedro, por este sistema penal que muchas veces visto desde afuera no se entiende, falta coordinación, falta a veces sintonía entre ciertas percepciones, ciertos casos y otros. Y quiero ir a un caso que todavía está abierto, pero creo que podemos analizarlo en algún sentido, que es lo que pasó con Pablo Maquena durante el fin de semana y esta semana. No me voy a referir, por supuesto, contigo a lo que ha pasado en los medios de comunicación, eso es para otra entrevista, pero desde el punto de vista procesal, pareciera ser, a esta altura, que esta fue una demanda frívola, una acusación frívola, que no tendría asidero, y voy a hablar en condicional, porque, bueno, la investigación está abierta. Pero, y más allá incluso de lo que le pasó a Pablo Maquena, ¿es tan fácil como que yo me vaya a la fiscalía y acuse a alguien que me caiga mal, para decirlo así bien frívolamente, de algo para que lo saquen de las pistas? Pablo Maquena pasó 2 días detenido, estuvo alojando en la comisaría en Viña del Mar. Si es que se llegara a demostrar que es completamente inocente, que es lo que hemos visto, bueno, desde la mirada del Lego, en el video, en algunas declaraciones de testigos, en fin,
Bueno, finalmente esas 2 días de reclusión no se las quita nadie. ¿Es así de fácil mandar a la sombra a alguien por un fin de semana? A ver, en este caso el sistema opera en base a la flagrancia. Y lo que tenemos acá es una persona, en este caso Pablo Maquena, que fue detenido en flagrancia por particulares, que está permitido en la ley. Los particulares pueden detener a una persona en flagrancia. Y esa persona... Perdón, pero fue en flagrancia porque yo entiendo que la mamá dijo que después que ella volvió del baño, ay, a mi niñita la tocaron. Yo entiendo que flagrancia es estar tocando a la niñita mientras lo pillaron o en el instante después. Hay distintas hipótesis de flagrancia. E incluso existe la hipótesis de flagrancia de la persona que acaba de cometer un delito. Y también hay aquellos casos en que la víctima designa a la persona como el autor de un determinado hecho. Y estas personas civiles que detienen a esta persona lo entregan a Carabineros, que tiene la obligación de comunicárselo al Ministerio Público. Ahora, la información que se recibe por parte del fiscal es que hay una persona detenida en flagrancia por delito de abuso sexual y además que existe un video en el cual estaría grabado y también el testimonio de una menor. Ante esos antecedentes, el fiscal lo que hace es controlar la detención ante un juez, es decir, si esa detención se ajustó o no a la legalidad vigente, si está o no la hipótesis de flagrancia, y en este caso el juez dijo sí, está en una situación de flagrancia, es decir, el filtro del control de detención funcionó. Y posteriormente viene lo que se llama la formalización, que no es otra cosa, porque la gente se asusta con la formalización, que es una simple comunicación del fiscal al imputado ante un juez de que se le está investigando. Incluso si tú lees los libros en materia de derecho procesal penal, te van a decir que la formalización es la máxima garantía, una de las máximas garantías que tiene el imputado de poder saber por qué se le está investigando. No, te interrumpo y te dejo hasta ahí. Vamos a continuar con la formalización y por qué me dices tú que es una garantía, porque uno podría pensar que es como una mancha en nuestra hoja de vida, pero eso a la vuelta de comerciales, ya volvemos. Estamos de vuelta en la entrevista de CNN Chile. Estamos conversando con Pedro Ortustegui, el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, y estábamos en medio de un análisis bastante somero de lo que pasó con Pablo Maquena este fin de semana, y me decía Pedro que la formalización es precisamente una garantía, en este caso de Pablo Maquena o de quien sea formalizado. ¿Por qué? Porque la formalización, en primer lugar, permite conocer por parte del imputado cuáles son los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía. Eso es súper importante, porque acota el campo de la investigación. Es decir, esto es por lo cual yo te estoy investigando a ti. Y porque además me obliga probablemente a contratar un abogado y a empezar a demostrar, a buscar las... Existe la Defensoría Penal Pública, ese abogado puede ser gratis, pero... No, pero sin formalización yo no sabría que me están investigando. Exactamente, y por eso sí dice que es una garantía. Y además desde ese momento empieza a correr el plazo de investigación, que puede ser el plazo legal, que es de 2 años, pero la verdad es que nunca se ocupa el plazo legal, sino que se ocupa el plazo que es el judicial. El juez le fija al fiscal un plazo de investigación en el cual tiene que agotar la investigación. Por lo tanto, es una garantía por cuando se le comunica cuál es el hecho investigado, y además una garantía porque le permite al defensor poder acotar los plazos de investigación para poder terminar la causa y darle una definición. O sea, se acusa, se sobresee definitivamente, se toma la decisión de no perseverar, etcétera. Pero solamente el comienzo de la investigación, y por tanto por eso se cuentan los plazos desde la formalización en adelante. ¿Qué pasa con las acusaciones frívolas? El derecho penal es probablemente el brazo más poderoso que tiene el Estado frente al individuo contado de a uno, digamos, a la persona de a pie. Sí. ¿Qué pasa cuando se pone en movimiento este engranaje tan potente a base de una demanda frívola? Y lo digo en general, porque no sabemos si esta es una demanda frívola, más allá de las suposiciones o las versiones de prensa. ¿Qué puede hacer el individuo y cómo responde el Estado a ese como abuso del sistema en el caso de que fuera? Bueno, hay muchísimas responsabilidades, incluso eventualmente un delito de la persona que pueda estar entregando antecedentes erróneos respecto a la causa, como el delito de obstrucción a la investigación. También eventualmente investigar una denuncia, una querella calumniosa. Hay responsabilidades civiles del Estado, hay responsabilidad administrativa, penal también, eventual de los fiscales. Por lo tanto, hoy día el marco de las responsabilidades son muchas. A nosotros nos ha ocurrido personas que han estado privadas de libertad porque una víctima
que lo ha reconocido con todos los parámetros de garantía posible, incluso lo ha reconocido en forma presencial, con varias personas en el momento, pero que por distintos motivos que uno se podrá imaginar, de repente llega a un juicio y en el juicio dice, mire, sabe que las personas que yo reconocí, esas personas no son las personas que me asaltaron. Y esas personas que están privadas de libertad por la declaración de una víctima, estuvieron 11 meses privadas de libertad. Ahora, el artículo 19 de la Constitución, Pedro, que es el artículo que consagra nuestras garantías como personas frente al Estado, consagra también por un artículo por ahí la indemnización por error judicial. ¿Qué pasa con esa indemnización por error judicial? Bueno, existen demandas que se presentan en contra del Estado, el Estado se defiende a través del Consejo de Defensa del Estado y bueno, habrá que probar efectivamente si hubo alguna negligencia o alguna responsabilidad en los aparatos de persecución penal en los casos de personas que han estado privadas de libertad injustamente. Te cuento la historia de estas personas privadas de libertad por declaraciones de víctimas, porque ocurre muchas veces que no es que las personas sean inocentes, aunque hayan sido absueltas, o jurídicamente lo son, digamos, pero hemos tenido situaciones en que los abogados o los familiares de los imputados van a hablar con las víctimas, incluso hemos visto ofrecimientos de dinero a las víctimas para efecto de que se retracten en los juicios. Por lo tanto, las hipótesis por las cuales puede producirse estas personas presas por un periodo de tiempo que después son declaradas inocentes son múltiples. Son múltiples. Y una de esas, por ejemplo, en lo que te estoy contando, en esos casos nosotros iniciamos investigaciones de oficio en contra de las personas que acusaron falsamente a los imputados por obstrucción a la investigación. O sea, o faltaron la verdad en la fiscalía a través de la obstrucción de la investigación o, después, claro, o declararon falsamente en un tribunal lo que es falso testimonio. Ambos casos son delitos. Pero hemos hablado de personas que están injustamente presas, hemos hablado también, o quiero hablar ahora contigo, de las personas que están presas durante la investigación, de la prisión preventiva. Este es un concepto que no es tan sencillo, muy manoseado. La gente se queja mucho de que es cómo está este en prisión preventiva y cómo este salió libre. ¿Qué está pasando con eso y cómo tratar de transmitirle a las personas que están en su casa la importancia de la libertad como regla general? Te lo pregunto porque a mí me ha llamado mucho la atención este asunto de la ley Emilia, un caso tristísimo para cualquier persona con el corazón bien puesto, ¿no es verdad? De una guaguita que muere por un conductor que está en estado de ebriedad y que sin embargo a raíz de esta ocurrencia tan triste se pone en marcha todo el aparato legislativo o parte del aparato legislativo para crear una ley que los deje poco menos que presos para siempre. Algunos diputados, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un diputado que directamente hablaba de asesinato en el caso, en este caso. Y empieza entonces a haber una confusión ahí, me parece, del homicidio con el cuasi homicidio, del delito con el cuasi delito, que es una distinción que es preclara y que pareciera importante que se mantenga. ¿Cómo hacer para evitar que finalmente presiones políticas o electorales lleguen al Congreso y se transformen en leyes malas? A ver, yo conozco los dos proyectos que existen, el de Gutiérrez Aguiló y el otro proyecto es del senador Chaguán. De los dos proyectos, si hay que quedarse con alguno, me quedo por ahora con el del senador Chaguán. Y yo estoy en contacto con la familia de Emilia, nos vamos a juntar en marzo, los quiero invitar también a que conozcan el trabajo de los fiscales para que vean el sistema por dentro, quedamos de acuerdo en eso. Y para explicarlo en simple a la gente que está en su casa, los crímenes, que son los delitos que tienen penas de 5 años y un día hacia adelante, la ley establece que esas personas van a cumplir el periodo de investigación en prisión preventiva. Es decir, si uno tiene un delito de robo con violencia que tiene una pena de 5 años y un día, lo más probable es que esa persona cumpla privado de libertad el periodo de investigación. Pero si es un simple delito, es decir, delitos menores a 5 años, esa persona normalmente va a cumplir con cautelares del 155, que son la firma mensual, el arraigo, el caso Berkov, que está con arresto domiciliario, etcétera. Son medidas más suaves, por así decirlo. Por lo tanto, si yo veo el caso Berkov, el caso del porte de armas de fuego, y veo el caso también del maltrato de obra carabinero, en los dos casos estamos en la hipótesis de pena inferiores a 5 años, por lo tanto la lógica me tiene que decir inmediatamente la lógica, porque hay excepciones, porque evidentemente hay personas que pueden ser reincidentes, hay personas que por peligro de fuga, etcétera, hay un montón de otras hipótesis, pero en regla general, en simple, para la gente que está en su casa, cuando está ante un homicidio, la regla general es que esa persona va a quedar privada de libertad durante el periodo de investigación. Delitos más chicos va a quedar con medidas cautelares más sencillas. Importante aclaración. Bueno, todos queremos un mejor sistema penal, queremos que estén presos los malos, para decirlo en fácil, y que estén libres los buenos, y para eso le vamos a preguntar a la vuelta de comerciales a Pedro cómo viene la reforma, si es que va a atender a un mejor procedimiento penal. Ya volvemos.
presidente Sebastián Piñera anunció la reforma a la reforma y ya están listas las 36 propuestas que se van a mandar al Congreso precisamente para reformar algunas cosas dentro del sistema procesal penal que nos rige en Chile. Pedro, ¿qué te ha parecido? Sé que las tienes ahí en tu mano, las 36 reformas que no son públicas, o sea, no están en internet para que las lea cualquiera, pero bueno, usted no es cualquiera, fiscal de la República, así que ahí las tienes. Quiero que me digas antes de que me digas qué te gusta, quiero que me digas qué te preocupa, qué es lo que no te llena el gusto de estas 36 medidas. A ver, en general al proyecto yo le pongo una nota roja y con suerte un 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene varios defectos en el cual se nota que las personas que redactaron el proyecto les faltaba el conocimiento de campo. Y eso es fundamental para redactar un proyecto de ley que modifica procedimientos. Perdón, pero ¿no dijeron desde el gobierno al anunciar esto que se iba a invitar a jueces, a fiscales, a policías, a una mesa redonda de expertos formada por... A nosotros, los fiscales, no nos invitaron. Nosotros mandamos carta al gobierno, le pedimos que nos invitaran, pero no nos invitaron. O sea, que fue esta mesa de expertos en que estaba gente de Libertad y Desarrollo, gente de Paz Ciudadana. A ver, el procedimiento, nosotros hicimos seminarios sobre este tema e invitamos a miembros de la Comisión Presidencial. Lo que ellos nos contaron es que este trabajo lo hicieron abogados del Ministerio de Justicia. Y este trabajo que hicieron los abogados del Ministerio de Justicia se lo entregaron a la Comisión. O sea, es decir, les pidieron que se pronunciaran sobre temas que estaban ya zanjados por el Ministerio de Justicia. Como así o así, digamos. Exactamente. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Qué opinan sobre esto? Entiendo. No es que les hayan preguntado a estos expertos cuáles creen ustedes que son los problemas. Que yo creo que habría sido lo más importante de hacer. Ni siquiera los expertos, deberían haber ido a hablar con nosotros, que somos los operadores que estamos todos los días ahí, podrían ir a hablar con los defensores, con los jueces, hacer un trabajo de campo, levantar información y preguntar, fiscal, ¿cuál cree usted que son los problemas que hoy día tenemos? Bueno, aproveche la cámara. Entonces, cuéntame a mí y cuéntale al gobierno, entonces, ¿qué es lo que más te preocupa de esto? Algunos problemas re importantes. Por ejemplo, el nuevo artículo 196 D, que establece esta reforma a la reforma, establece 11 reglas que deben cumplir nuestros policías para hacer un reconocimiento de un imputado. Reconocimiento como en las películas, como me ponen 8 personas parecidas. Exactamente. Ya. Estas 11 reglas es un error incorporarlo dentro de las normas del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque son demasiadas normas, son demasiadas reglas, son muy complejas de poder operar. Las policías no la van a saber operar bien porque son demasiados requisitos. Y cualquier error que se cometa, cualquier error puede llevar a la exclusión de una prueba. Por ejemplo, la exclusión del carabinero que tomó el procedimiento, porque se infringió la garantía, en este caso se infringió el haber realizado un procedimiento como corresponde. O sea, espérame, ¿esto te parece que más que ser materia de ley debió haber sido materia de un curso de capacitación al carabinero de cómo hacer esta diligencia? Por supuesto, esto debió ser materia absolutamente de capacitación y a lo más puede haber sido regulado por el mismo fiscal nacional a través de una instrucción general, porque lo establece el propio artículo 87. No hay tantos casos de error en los reconocimientos como para haber modificado el Código Procesal Penal. Esto va a traer problemas, es muy posible que tengamos muchas absoluciones y muchas exclusiones de pruebas, porque los policías se van a equivocar en este procedimiento que tiene demasiadas reglas y es muy complejo. O que no lo hagan, o que de todos los carabineros digan, tan enredados, mejor no hagamos esto. Exactamente, cuando las cosas son muy enredadas, finalmente las personas se niegan de hacerlas. Claro. Otro error que yo encuentro que es preocupante, es el nuevo artículo 386, donde por vía de modificar el recurso de nulidad, que es un recurso de derecho bastante complejo, contra las resoluciones de los tribunales orales, le abre la posibilidad para que las Cortes Superiores y también los tribunales orales, lo penal, puedan excluir pruebas. Y no solamente el juez de garantía. No solamente el juez de garantía. Hoy día eso está limitado al juez de garantía, por lo tanto las partes, y particularmente el fiscal que sostiene la acusación, tiene certeza de cuáles son sus pruebas. Pero ahora, con esta nueva modificación, vamos a tener nuevamente situaciones que se van a revisar los casos, se van a anular, vamos a tener más sentencias absolutorias. Seguramente también los fiscales se van a inhibir ante este tipo de normas en cuanto a su acción. Pedro, no quisiera quedarme con esta última pregunta y nos queda muy poquito tiempo. ¿Ya? Tratemos de hablar en el lenguaje de pocos abogados porque a veces se complican las cosas y en la casa no entendemos todo lo que quisiéramos entender. Si yo te pudiera ofrecer a ti un deseo en términos de qué te hubiera gustado, dame una o dos cosas que te hubiera encantado ver dentro de estas 36 medidas para justamente agilizar y mejorar, perfeccionar nuestro sistema penal. ¿Qué hubieras puesto ahí? O sea, voy a aprovechar el tiempo. Lo primero que yo diría es que se tiene que modificar el proyecto
que entregó recursos para fortalecer el Ministerio Público el año pasado. Eso es lo primero. Ese proyecto que se ingresó en abril del año pasado debe modificarse por parte del gobierno, tener una mesa de trabajo técnica en la cual se nos pregunte exactamente lo que necesitamos. Ahora, respecto a las medidas de las 36 medidas, algunas ideas novedosas habría sido, por ejemplo, establecer cuál es el domicilio legal de las personas. Es decir, que cuando existen notificaciones negativas, nosotros tengamos un domicilio cierto en el cual entregar notificaciones. Eso es un tema bastante importante. Lo otro es que se establecen modificaciones como que nosotros tenemos que engrosar un poco más la carta que le enviamos a las víctimas del archivo provisional. Nosotros decimos, no nos hagan perder tiempo engrosando cartas que no tienen ningún sentido, sino que generemos, por ejemplo, una unidad que esté dedicada a revisar los casos que son archivados y esos casos archivados después los podamos transformar en material que podamos llevar a los tribunales y condenar a las personas que sean responsables de delitos. Esa idea es novedosa en cuanto al domicilio, formas de notificación, formas de coordinación también en las notificaciones a las policías. Los policías se cambian de unidad cada rato, concentrar la notificación en su lugar habría sido fantástico para poder solucionar muchos problemas de notificación, habría sido genial. Práctico. O sea, muchos de los problemas prácticos y operativos que nosotros tenemos realmente aquí nadie ni siquiera se lo imaginó y por lo tanto no están tratados en la reforma de la reforma. Había muchas cosas chiquititas, fáciles de arreglar que no se hicieron. Bueno, lo malo es que no están en la reforma, lo bueno es que todavía no es ley y que seguramente hay instancias en las comisiones del Congreso para que ustedes sean invitados y sean escuchados. Si no, vamos a mandar esta entrevista entonces a nuestros legisladores para que puedan aunar fuerzas en torno a mejorar el sistema procesal penal. Quiero agradecerte, Pedro, por esta media hora de conversación. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a CNN, a la Asociación de Fiscales que siempre nos ha tratado muy bien. Y a ustedes los quiero invitar a que sigan en la compañía de CNN Chile.